Jesús, por favor, ¿me puede contar la historia de la sabiduría del rey Salomón? Para mí no es ninguna molestia, claro que puedo contarte esta gran historia, empecemos. Historia de la sabiduría del rey. El viento silbaba entre los altos muros de Jerusalén. En lo alto del palacio, el rey Salomón observaba el horizonte, su mente perdida en pensamientos profundos. Su sabiduría había trascendido fronteras, y gobernantes de tierras lejanas viajaban meses solo para escuchar sus palabras. Pero esa noche, su corazón estaba inquieto. Majestad, una mujer desea audiencia con usted, anunció un guardia, inclinándose con respeto. Salomón frunció el ceño. Era tarde, pero su corazón le decía que debía escucharla. Déjala pasar, ordenó. La mujer entró, cubierta con un manto oscuro. Sus ojos reflejaban angustia. Se arrodilló y habló con voz temblorosa. Oh gran rey, necesito tu sabiduría. Mi hijo ha sido seducido por las palabras de necios y ahora camina por senderos oscuros. Temo que su destino esté sellado. Salomón entrecerró los ojos. Había visto esto antes. Jóvenes seducidos por la arrogancia, alejándose de la instrucción. Se inclinó hacia adelante y dijo: el necio menosprecia la disciplina, pero el sabio acepta la corrección. Dime, ¿qué camino ha tomado tu hijo? La mujer tragó saliva y respondió: ha caído en las redes de una secta de hombres astutos, quienes le prometen riquezas y poder a cambio de su lealtad. Pero veo en sus ojos el brillo de la ambición y en su corazón la sombra de la destrucción. Salomón asintió lentamente. Sabía que el poder sin sabiduría era un veneno mortal. Mañana al amanecer, traerás a tu hijo ante mí, dijo el rey, con voz firme. Si el necio cierra sus oídos a la instrucción, su final ya está escrito. Pero si aún queda en él un destello de razón, veremos si la verdad puede salvarlo. La mujer dejó caer lágrimas silenciosas de gratitud. Esa noche, Salomón volvió a mirar el cielo. La luna brillaba con una luz pálida, como un recordatorio de que hasta la más densa oscuridad puede disiparse con la verdad. Continuar. El alba trajo consigo un nuevo aire de incertidumbre. La ciudad despertaba con el bullicio de los mercaderes, los sacerdotes entonaban sus oraciones y los sabios se reunían en los patios del templo. Pero en el palacio, la tensión era palpable. Salomón esperaba en la gran sala del juicio, sentado en su trono de marfil y oro. Sus ojos, serenos pero penetrantes, escrutaban la multitud reunida. Los nobles y consejeros susurraban entre ellos, preguntándose por qué el rey había convocado una audiencia tan inusual. Entonces, las puertas se abrieron. La mujer entró con su hijo a su lado. El joven, de unos 20 años, llevaba túnicas finas y un gesto de arrogancia en el rostro. Sus ojos, afilados como los de un comerciante astuto, se movían con desdén por la sala. ¿Eres tú el que desprecia la sabiduría de su madre?, preguntó Salomón, con una voz que resonó como el trueno en los muros de piedra. El joven se cruzó de brazos. Mi madre aún vive en el pasado. No entiende el mundo como yo. Los hombres que ahora sigo me han mostrado la verdad. En este reino, los astutos prosperan y los débiles sirven. No quiero ser débil. Un murmullo recorrió la sala. Algunos consejeros fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas de desaprobación. Salomón se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando sus manos en los brazos de su trono. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero los necios desprecian la instrucción y la disciplina. El joven chasqueó la lengua. ¿Y qué ha conseguido tu sabiduría, oh rey? Sigues gobernando un pueblo que siempre necesita ser guiado. ¿No sería mejor enseñarles a ser fuertes, a tomar lo que desean? Salomón cerró los ojos por un instante. Respiró profundamente. Luego,
Su mirada se clavó en el joven con una intensidad que hizo que incluso los guardias sintieran un escalofrío. Hoy probaré tu sabiduría, dijo el rey. Escoge bien tu respuesta, porque de ella dependerá tu destino. El joven alzó la barbilla, seguro de sí mismo. Estoy listo. Salomón hizo una señal con la mano y 2 guardias trajeron un cofre de madera negra. Lo colocaron en el suelo frente al trono y lo abrieron. Dentro, 2 objetos brillaban con la luz de las antorchas, una bolsa de oro y una daga de hoja afilada. Escoge, ordenó el rey. La sala quedó en silencio. El joven contempló los objetos dentro del cofre. La bolsa de oro relucía con promesas de riquezas ilimitadas, la daga, en cambio, brillaba con un filo mortal, símbolo del poder que se toma por la fuerza. Una sonrisa ladina cruzó su rostro. Es una elección demasiado fácil, Majestad, dijo con arrogancia. La riqueza compra poder. Con oro, un hombre puede gobernar sobre otro sin necesidad de ensuciarse las manos. Sin dudarlo, extendió su mano y tomó la bolsa de oro. Salomón no cambió su expresión, pero su mirada adquirió un matiz de melancolía. Tu elección ha sellado tu destino, declaró el rey. El joven frunció el ceño. ¿Destino? He elegido sabiamente. Con este oro puedo comprar ejércitos, influencias, lealtades. Puedo convertirme en alguien grande. Salomón asintió lentamente. Y sin embargo, sigues siendo esclavo de tu ignorancia. El joven apretó los dientes. Explícate, rey. Salomón se puso de pie y caminó alrededor del trono. Sus túnicas doradas se mecían con cada paso, y cuando habló, su voz se alzó con la autoridad de los siglos. Escucha con atención, el hombre que confía en su riqueza caerá, pero los justos reverdecerán como la hoja. Tú crees que el oro es poder, pero el oro es solo un cebo para los ambiciosos. La riqueza sin sabiduría es un veneno, y aquellos que la persiguen sin entendimiento terminan devorados por su propio deseo. El joven abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Salomón chasqueó los dedos. Uno de los guardias sacó una daga idéntica a la del cofre y, con un movimiento rápido, cortó la bolsa de oro en el aire. Las monedas cayeron al suelo y se esparcieron como lluvia dorada, rodando hasta los pies de la multitud. Los consejeros, los nobles y hasta los siervos observaron con ojos codiciosos. En cuestión de segundos, se desató un caos. Hombres y mujeres se lanzaron sobre las monedas, empujándose, peleando, algunos incluso golpeando a otros para quedarse con un solo denario. El joven observó la escena con horror. Salomón se inclinó hacia él y susurró. Así de fácil se desata la destrucción cuando un necio pone su confianza en el oro. El joven tragó saliva, pero antes de que pudiera reaccionar, Salomón extendió la mano hacia el cofre. Ahora, observa lo que sucede con la otra elección. Tomó la daga y la alzó ante la multitud. El bullicio cesó. Todos dejaron de pelear por las monedas y levantaron la vista hacia el rey. Un solo gesto suyo con aquella daga podía decidir la vida o la muerte de cualquiera en esa sala. En un instante, el oro perdió su valor y el verdadero poder quedó claro. Salomón giró la daga en su mano y la clavó en el suelo de mármol, con una fuerza que resonó en el palacio. El poder que se obtiene sin sabiduría solo lleva a la ruina, declaró. Pero el que busca la sabiduría, obtiene tanto poder como riquezas, y con ellas, justicia. El joven temblaba. Por primera vez en su vida, comprendió el peso de sus decisiones. Salomón lo miró una última vez. Tú has elegido el oro. Pero dime, joven, ¿y ahora qué harás con él? El joven miró el oro esparcido en el suelo y luego la daga clavada en el mármol. Su mente, antes llena de soberbia, ahora era un torbellino de dudas. No entiendo, susurró, con la voz temblorosa. Siempre nos han enseñado que la riqueza lo es todo.
que con suficiente oro podemos comprar respeto, poder, incluso la lealtad de los hombres. Salomón asintió con serenidad. Así es como piensan los necios. Creen que el oro es el fin último, cuando en realidad no es más que un medio. Pero dime, joven, ¿qué sucede cuando un hombre sin sabiduría obtiene grandes riquezas? El joven titubeó. No lo sé. Salomón extendió una mano y señaló a la multitud aún ansiosa por las monedas en el suelo. Lo mismo que viste aquí. La riqueza atrae la codicia, y la codicia devora a su dueño. Un necio con oro es como un cordero rodeado de lobos. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez, se preguntó si aquellos a quienes seguía le eran realmente leales o solo lo acompañaban mientras él tuviera algo que ofrecer. Majestad, dijo, en voz baja. Entonces, ¿qué debo hacer? Salomón sonrió con satisfacción. Ahora has hecho la pregunta correcta. El rey chasqueó los dedos y un escriba se adelantó, sosteniendo un rollo de pergamino. Lo desenrolló y comenzó a leer en voz alta. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría, y el que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. El joven cerró los ojos. Aquellas palabras se grababan en su alma como fuego sobre piedra. ¿Quieres poder, joven? Continuó Salomón. Entonces busca primero la sabiduría. Porque un hombre sabio no necesita oro para ser poderoso, pero un hombre necio con oro será esclavo de sus propias riquezas. El joven apretó los puños. Toda su vida había perseguido la ambición, creyendo que el éxito se medía en riquezas y conquistas. Pero ahora, de pie ante el rey más sabio de la historia, comprendía que todo lo que había creído era una mentira. Majestad, susurró. Enséñame. Un silencio solemne cubrió la sala. La multitud, antes inquieta, ahora observaba con asombro. Salomón se acercó al joven y colocó una mano sobre su hombro. Entonces prepárate, dijo el rey, porque el camino de la sabiduría no es fácil. Tendrás que olvidar todo lo que creías saber y aprender a ver con nuevos ojos. El joven asintió, sintiendo como un peso invisible se levantaba de su pecho. Estoy listo. Salomón sonrió. Entonces tu verdadera historia apenas comienza. El palacio quedó en un profundo silencio. Las palabras de Salomón aún flotaban en el aire como ecos de un trueno distante. El joven, que había llegado con arrogancia, ahora se sentía desnudo ante la verdad. Salomón regresó a su trono y fijó su mirada en él. Escucha con atención, muchacho. La sabiduría es más valiosa que el oro porque no puede ser robada, ni destruida, ni corrompida. Pero antes de enseñarte sus caminos, debo hacerte una pregunta. El joven tragó saliva. Dime, majestad. Salomón entrecerró los ojos. ¿Estás dispuesto a dejar atrás todo lo que crees saber? El joven sintió un escalofrío. ¿Podría realmente abandonar su antigua forma de pensar? Durante años, había creído que la astucia y la riqueza eran la clave del éxito. Pero ahora veía que estaba perdido en un laberinto de ilusiones. Miró la bolsa de oro en su mano y luego la dejó caer al suelo. Sí, dijo con determinación. Estoy dispuesto. Salomón asintió. Entonces ven conmigo. El rey se levantó y caminó hacia un pasadizo oculto detrás del trono. La multitud murmuró con asombro al ver cómo la gran puerta de madera se abría lentamente, revelando una escalera descendente iluminada por antorchas. El joven lo siguió, sintiendo que cada paso lo alejaba más de su antigua vida. ¿A dónde vamos?, preguntó. Salomón no respondió de inmediato. Bajaron los escalones en silencio hasta llegar a un gran salón subterráneo. En el centro, una mesa de piedra estaba cubierta de pergaminos antiguos y rollos de escritura.
Este es el salón del entendimiento, dijo Salomón. Aquí se guardan los secretos de los sabios. El joven miró a su alrededor con asombro. Aquí aprenderás lo que pocos hombres llegan a conocer, continuó el rey. Pero antes, debes superar una prueba. El joven frunció el ceño. ¿Qué clase de prueba? Salomón tomó uno de los pergaminos y lo desenrolló sobre la mesa. Estaba lleno de palabras en una escritura antigua. Debes descifrar este mensaje. Su significado es la clave para dar tu primer paso en la sabiduría. El joven miró el pergamino con incertidumbre. No entendía los símbolos, pero algo en su interior le decía que este desafío era más importante que cualquier batalla o riqueza que hubiera perseguido antes. Tomó aire y se preparó. Estoy listo. Salomón sonrió levemente. Entonces comienza. El joven se inclinó sobre el pergamino, su mirada recorriendo cada trazo de tinta. No entendía los símbolos, pero sentía que ocultaban un mensaje profundo. Salomón observaba en silencio, con la paciencia de quien ha visto a muchos antes intentar descifrar las verdades ocultas en aquellas palabras. El joven frunció el ceño. No lo entiendo. Míralo bien, respondió el rey. La sabiduría no siempre se encuentra en lo evidente, sino en lo que está detrás de lo que ves. El joven respiró hondo y volvió a concentrarse. Entonces, notó algo, los caracteres más oscuros formaban un patrón sutil, como si ciertas palabras fueran más importantes que otras. Murmuró en voz baja mientras intentaba leer en orden. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Sus ojos se abrieron de par en par. Es un proverbio. Salomón sonrió. Así es. Has dado tu primer paso. El joven sintió un calor en su pecho. Aquellas palabras parecían encender algo dentro de él, como una verdad olvidada que siempre había estado allí. Pero, ¿qué significa?, preguntó. Salomón se apoyó en la mesa, su mirada llena de entendimiento. Significa que la verdadera sabiduría comienza cuando reconoces que hay algo más grande que tú. Que el conocimiento sin propósito es vacío, y que el poder sin entendimiento es peligroso. El joven asintió lentamente. Entonces, todo este tiempo he estado equivocado. Creí que la riqueza y el poder eran lo más importante. No estaba solo en tu error, respondió Salomón. Muchos hombres persiguen lo efímero y descuidan lo eterno. Pero reconocer tu ignorancia es el primer paso para la verdadera sabiduría. El joven sintió un peso salir de sus hombros. Por primera vez en su vida, no temía aprender. ¿Qué más hay por descubrir?, preguntó con emoción. Salomón sonrió. Mucho más de lo que imaginas. Y si deseas continuar, debes prepararte. Porque el camino de la sabiduría no es fácil. El joven miró el pergamino de nuevo, decidido. Estoy listo para aprender. Salomón colocó una mano en su hombro. Entonces, tu verdadero viaje comienza ahora. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo, era emoción. Por primera vez en su vida, no perseguía el oro ni el poder, sino algo mucho más grande, el verdadero conocimiento. Salomón se apartó de la mesa y se dirigió hacia un estante repleto de pergaminos y tablillas antiguas. Tomó un rollo y lo extendió con delicadeza. Si realmente deseas aprender, dijo el rey, debes saber que la sabiduría no se entrega a los impacientes. Debes estar dispuesto a buscarla, incluso cuando el camino sea oscuro. El joven asintió con firmeza. Estoy dispuesto. Salomón le entregó el pergamino. Entonces, lee esto en voz alta. El joven tomó el rollo con cuidado y comenzó a leer. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y aplicando tu corazón a la inteligencia.
Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Mientras pronunciaba las palabras, algo dentro de él cambió. No era solo un texto, era una revelación. Es como si estas palabras tuvieran vida, susurró. Salomón asintió. Porque la sabiduría no es solo información. Es un tesoro que transforma a quien la encuentra. Pero dime, joven, ¿qué has entendido de este pasaje? El joven se quedó en silencio unos momentos. Dice que debo recibir las palabras y atesorarlas, eso significa que no basta con oírlas, debo hacerlas parte de mí. Correcto. ¿Y qué más? Que la sabiduría requiere atención. No vendrá a mí si no la busco con todo mi corazón. Salomón sonrió. Entonces has entendido bien. La sabiduría es como un tesoro escondido, solo la encuentran aquellos que la buscan con diligencia. El joven sintió cómo su mente se abría a un mundo nuevo. Durante toda su vida, había buscado riquezas materiales, pero ahora comprendía que había un tesoro aún mayor, uno que no se gastaba ni se robaba. Majestad, dijo con determinación, quiero seguir aprendiendo. Salomón posó una mano sobre su hombro. Entonces prepárate, porque esta es solo la primera puerta. El joven apretó los puños, listo para lo que vendría. El aire en la cámara subterránea parecía cargado de un misterio profundo. El joven sintió como cada palabra que acababa de leer resonaba dentro de él, como un eco en su alma. Salomón se giró y caminó lentamente hacia una pared de piedra donde colgaba un pergamino antiguo, cubierto de inscripciones en oro. La sabiduría, joven, es como un árbol, dijo el rey. Sus raíces se hunden en la humildad, su tronco es la disciplina, sus ramas son el entendimiento, y sus frutos los disfrutan aquellos que han aprendido a esperar. El joven asintió. Quiero ver ese árbol crecer dentro de mí, Majestad. Salomón sonrió con satisfacción. Entonces escucha con atención, porque ahora te contaré un secreto que pocos hombres conocen. El rey tomó el pergamino dorado y lo desenrolló lentamente. La luz de las antorchas hizo brillar los caracteres, como si estuvieran vivos. Este es un proverbio antiguo, uno que no todos están listos para aceptar, dijo Salomón. Escucha. Con voz firme y solemne, el rey comenzó a recitar. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. El joven sintió un escalofrío. Eso significa que la verdadera sabiduría no depende solo de nuestro propio razonamiento. Exacto, afirmó Salomón. El necio cree que puede gobernar su vida con su propio entendimiento, pero el sabio sabe que hay una guía más alta, una fuente de verdad que está por encima de todo. El joven se cruzó de brazos, pensativo. Toda mi vida me enseñaron que debía confiar en mi propia astucia, en mi fuerza, en mi habilidad para salir adelante, pero ahora me doy cuenta de que eso no es suficiente. Salomón lo miró con aprobación. El primer paso de la sabiduría es reconocer que no lo sabes todo. Y el segundo, es aprender a confiar. El joven asintió lentamente. Entonces, ¿cómo aprendo a confiar? Salomón enrolló el pergamino y lo guardó de nuevo. Esa es la lección que tomará más tiempo aprender. Porque confiar no significa no hacer nada, sino actuar con fe, aun cuando no puedas ver el camino completo. El joven sintió una mezcla de temor y emoción. Sabía que aún tenía mucho por aprender, pero por primera vez en su vida, se sentía en el camino correcto. Estoy listo para seguir adelante. Salomón sonrió. Entonces prepárate. Porque lo que viene será aún más desafiante. Salomón observó al joven con una mirada profunda, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. Sabía que la verdadera prueba de sabiduría no estaba en los pergaminos o las palabras, sino en las decisiones que el joven tomaría fuera de aquellas paredes sagradas.
Te he mostrado el primer principio de la sabiduría, dijo el rey, que es la confianza en el Señor. Pero ahora, debo enseñarte algo aún más profundo. El joven lo miró, expectante. ¿Qué es, Majestad? Salomón caminó hacia una ventana que daba al vasto jardín del palacio, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos. El siguiente principio de la sabiduría es la paciencia, respondió el rey. La paciencia es la que permite que el árbol de sabiduría crezca lentamente, sin apresurarse. Los frutos no llegan de inmediato, pero, si tienes paciencia, el tiempo los traerá. El joven frunció el ceño. He oído hablar de la paciencia, pero, ¿cómo se vive realmente? En mi vida, todo lo he conseguido rápido. Siempre quise que las cosas sucedieran de inmediato. Salomón sonrió levemente. Eso es lo que piensan los necios. Creen que la rapidez es el camino al éxito, pero en realidad, el verdadero éxito solo llega a aquellos que saben esperar el momento adecuado. Salomón comenzó a caminar por la sala, con pasos medidos. Mira el jardín, dijo, señalando hacia afuera. Las flores no crecen de inmediato. Tardan tiempo en abrirse. Las semillas, al principio, parecen nada más que polvo. Pero con el tiempo, con paciencia, brotan y se convierten en árboles fuertes y frondosos. La sabiduría es igual. Se cultiva, se nutre, pero no puede ser apresurada. El joven observó el jardín, meditando en las palabras del rey. Entonces, debo esperar. No es esperar sin hacer nada, respondió Salomón. La paciencia no es inactividad. Es el arte de saber cuándo actuar y cuándo esperar. Es el entendimiento de que, en el tiempo adecuado, todo se resolverá. El joven dejó escapar un suspiro. Siempre he querido tener todo bajo control. Siempre me apresuré para conseguir mis metas. Pero ahora que hablas de paciencia, veo que hay algo más grande en juego. Salomón se detuvo y miró al joven. La verdadera sabiduría no depende de lo que puedas hacer por ti mismo. Depende de lo que puedes permitir que el tiempo haga por ti, con la orientación de la confianza y la paciencia. El joven se sintió abrumado, pero a la vez, una sensación de paz comenzó a invadir su corazón. Estoy listo para aprender a esperar. Salomón asintió. Entonces, el verdadero camino de la sabiduría ha comenzado. Salomón caminó hacia una mesa cercana, donde descansaba una copa de vino rojo oscuro. La levantó, la observó por un momento y luego la dejó suavemente sobre la mesa. Ahora que has aprendido sobre la confianza y la paciencia, hay algo más que debes entender. Es un principio que no todos aceptan, pero es vital. El joven, que ya sentía el peso de las lecciones previas, observó con atención, sabiendo que Salomón nunca hablaba sin razón. ¿De qué se trata?, preguntó con cautela. Salomón se acercó al joven y lo miró fijamente, como si estuviera por compartir un secreto profundo. La sabiduría también está en saber cuándo callar y cuándo hablar. Las palabras del rey flotaron en el aire como un susurro grave y resonante. El joven frunció el ceño. Callar. Pero si he aprendido que las palabras son poderosas, ¿cómo puede ser sabio el silencio? Salomón sonrió levemente, casi como si esperara esa pregunta. Porque el sabio entiende que no todas las palabras deben ser pronunciadas. A veces, el silencio es el mayor maestro. Las palabras mal empleadas pueden destruir lo que con mucho esfuerzo se ha edificado. El sabio habla solo cuando sabe que sus palabras son necesarias y constructivas. El joven asintió lentamente, pero su mente aún luchaba con el concepto. Pero, ¿cómo puedo saber cuándo hablar y cuándo callar? Salomón se dirigió hacia un gran tapiz colgado en la pared, que representaba a un sabio anciano meditando en el desierto. El sabio se toma el tiempo para escuchar antes de hablar. Escucha el latido de su corazón,
las palabras no dichas, el contexto de lo que sucede a su alrededor. El silencio no es vacío, es un espacio lleno de reflexión. El que habla sin pensar siembra confusión, mientras que el que escucha y reflexiona siembra paz. El joven miró al rey, asombrado por su profunda comprensión. Nunca había pensado en el silencio de esa manera. Toda mi vida he hablado sin medir mis palabras y en ocasiones me ha traído problemas. Salomón caminó lentamente hacia el centro de la sala, donde una pequeña fuente de agua corría serenamente. El agua fluye porque no se detiene a pensar en cada gota. Pero, si es bloqueada, se estanca y se pudre. Lo mismo ocurre con las palabras. El sabio fluye con la sabiduría de su corazón, pero también sabe cuándo es el momento de detenerse. El joven asintió, sintiendo una gran revelación dentro de él. ¿Entonces la sabiduría está en saber cuándo el silencio es más poderoso que cualquier palabra? Salomón lo miró con orgullo. Exactamente. Y cuando entiendas este principio, descubrirás que el verdadero poder de las palabras radica en su escasez y en su peso. Hablarás solo cuando tu voz sea necesaria para crear algo positivo. El joven reflexionó en silencio, asimilando las palabras de Salomón. Lo he entendido, Majestad. De ahora en adelante, me concentraré más en lo que escucho y en cuándo hablar. Salomón lo miró con una mirada penetrante. Entonces, has dado un paso más hacia la sabiduría. Pero aún queda mucho por aprender. La sabiduría no es un destino, sino un camino que se recorre cada día. El joven se sentó frente a Salomón, aún reflexionando sobre la importancia del silencio. Pero el rey no se detuvo en ese momento de calma, sabía que, en la sabiduría, siempre hay un siguiente paso. Ahora que has aprendido el valor del silencio, es hora de hablar de algo fundamental, dijo Salomón, su tono grave y seguro. La sabiduría también se encuentra en las decisiones que tomamos. Cada decisión, por pequeña que sea, forma el camino hacia lo que seremos. El joven levantó la vista, intrigado. ¿Qué quieres decir, Majestad? Salomón caminó hacia una mesa cubierta de pequeñas piedras preciosas y las comenzó a mover con los dedos, creando patrones en el espacio. Cada decisión es como una piedra lanzada al agua. Las ondas se expanden más allá de lo que puedes ver, y aunque el impacto inicial pueda parecer pequeño, las consecuencias pueden ser vastas. Una decisión correcta puede cambiar toda una vida, pero una equivocada puede traer sufrimiento. La sabiduría está en tomar decisiones justas, con el corazón alineado con la verdad y el propósito divino. El joven frunció el ceño, comprendiendo la magnitud de lo que decía el rey. Pero, ¿cómo saber cuál es la decisión correcta? A veces, las opciones parecen iguales. Salomón dejó las piedras y se acercó a él, colocando una mano en su hombro. La sabiduría te guía a través del discernimiento. Escucha no solo a tu mente, sino también a tu corazón. Si una decisión te trae paz y no contradice el propósito divino, es la correcta. Pero si te lleva al conflicto interno o a la inseguridad, es una señal de que algo no está alineado. El joven asintió, pero aún sentía cierta duda. ¿Y si me equivoco? ¿Qué pasa si tomo la decisión incorrecta? Salomón lo miró directamente a los ojos, sus palabras llenas de sabiduría y compasión. El sabio no teme equivocarse, porque sabe que el error es una lección en sí mismo. El verdadero sabio no ve el fracaso como un fin, sino como una oportunidad para crecer. La sabiduría no se trata de nunca errar, sino de aprender de cada tropiezo y continuar adelante con fe y humildad. El joven se quedó en silencio, procesando las palabras del rey. La idea de aprender de los errores lo reconfortaba. Entonces, cada decisión es una oportunidad para aprender, incluso si resulta en un error. Exactamente, respondió Salomón, sonriendo. Nunca dejes que el miedo a equivocarte te paralice. Actúa con valentía, pero siempre con discernimiento.
y si tropiezas, levántate y aprende. El joven sintió un nuevo sentido de determinación. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero sentía que las herramientas que Salomón le daba le permitirían caminar el camino con más sabiduría. Estoy listo para enfrentar las decisiones que vienen, dijo con firmeza. Salomón asintió con aprobación. Entonces, el camino se abrirá ante ti. Pero recuerda siempre, las decisiones sabias se toman con el corazón limpio y la mente alerta. El joven sentía una fuerza nueva dentro de él. Cada lección que recibía de Salomón parecía agregar una capa más a su comprensión del mundo, un mundo que hasta ahora solo había visto a través de la lente de la prisa y la ambición. Ahora, sus ojos estaban más abiertos, pero el rey aún tenía mucho más que enseñarle. Salomón se acercó a la gran mesa de piedra que ocupaba el centro de la sala. Había varios objetos sobre ella, desde antiguos libros hasta instrumentos musicales, pero lo que más llamaba la atención era una pequeña figura tallada en madera. Una estatua que representaba a un hombre mirando un vasto horizonte. Este es el último principio que te enseñaré, dijo Salomón, tomando la figura con una mano firme. El más importante de todos. El joven, que ya había aprendido tanto, se acercó con una mezcla de curiosidad y respeto. ¿De qué se trata, Majestad? Salomón colocó la figura de madera sobre la mesa, frente al joven. Este principio es el más difícil de todos, porque requiere que te mires a ti mismo de una manera diferente. Es la sabiduría de vivir una vida con propósito. La verdadera sabiduría no se trata solo de conocer el camino o de tomar buenas decisiones. Se trata de vivir de acuerdo con lo que has aprendido. El joven frunció el ceño, dudando. ¿Vivir con propósito? ¿Qué significa eso? Salomón sonrió suavemente. Significa que, al aprender todo lo que has aprendido, debes ahora mirar hacia adentro. Un hombre sabio no vive solo para sí mismo. Cada acción, cada palabra, cada decisión debe reflejar un propósito más grande que su propio beneficio. El propósito es vivir para algo más, para la justicia, para el bien común, para la paz. Y, sobre todo, para la gloria de Dios. El joven miró la figura de madera con atención, sintiendo una conexión más profunda con las palabras del rey. Entonces, la sabiduría no es solo acumular conocimiento. Es vivir ese conocimiento, poniendo en práctica lo que uno aprende, ¿verdad? Salomón asintió, su rostro reflejando la seriedad de la enseñanza. Exactamente. Un hombre sabio vive su vida de acuerdo con los principios que ha aprendido, no solo en momentos aislados, sino en todo lo que hace. Cada acción que tomas debe estar guiada por el propósito de ser un reflejo de la verdad y la bondad. Y aunque el mundo esté lleno de distracciones, el sabio nunca pierde de vista su propósito. El joven asimiló profundamente las palabras de Salomón. Se dio cuenta de que toda su vida había estado buscando lo material, la gloria personal, pero nunca se había detenido a preguntarse cuál era su propósito real en este mundo. ¿Cómo puedo encontrar ese propósito?, preguntó, con una nueva chispa de inquietud en su voz. Salomón se levantó y caminó hacia una ventana, mirando hacia el horizonte. La luz del atardecer bañaba su rostro, y sus ojos brillaban con una sabiduría que solo los años y la experiencia podían otorgar. El propósito se encuentra en el servicio a los demás. En hacer el bien, en sembrar paz donde hay conflicto, en ser una fuente de luz en un mundo oscuro. Si haces todo esto con un corazón sincero, tu propósito se revelará. El joven sintió que una gran paz se apoderaba de su ser. Era como si todo lo que había aprendido en ese tiempo con Salomón hubiera sido una preparación para este momento, un despertar hacia algo más grande que él mismo. Vivir con propósito, ahora entiendo, murmuró, más para sí mismo que para el rey. Salomón se volvió hacia él, su mirada profunda y llena de compasión. Nunca olvides esto, la verdadera sabiduría no es un tesoro que se guarda.
Es un don que se comparte, que se vive. Y si lo haces, hallarás la verdadera paz. El joven asintió con fuerza, con la convicción de quien ha recibido una revelación que transformará su vida para siempre. Gracias, Majestad. Estoy listo para vivir con propósito. Salomón observó al joven con una mirada sabia y penetrante, como si pudiera ver más allá de las palabras que acababa de decir. El rey sabía que este joven había recorrido un largo camino, pero aún quedaba una última prueba, algo que sellaría en su corazón las enseñanzas que había recibido. Estás casi listo, pero aún falta una última lección. La más difícil de todas, porque es la que nos toca profundamente a todos, dijo Salomón, su voz grave, pero llena de calidez. El joven lo miró, intrigado y a la vez, un poco temeroso. ¿Qué más podría aprender? Si todo lo que había escuchado hasta ahora parecía tan completo. ¿De qué se trata, Majestad?, preguntó con respeto. Salomón lo miró con seriedad, como si estuviera a punto de compartir una verdad que cambiaría todo. La última lección, joven, es sobre el perdón. Salomón pausó, dejando que esas palabras calaran en el aire. La sabiduría más profunda es la que se encuentra en la capacidad de perdonar. Porque el rencor y el odio nos atan más que cualquier otra cosa. El joven frunció el ceño, como si esas palabras le causaran dolor. Él había conocido la traición, el rechazo, y había visto cómo el rencor podía consumir a una persona. ¿Perdonar es realmente tan importante?, preguntó, casi en un susurro, como si temiera que la respuesta le revelara algo demasiado profundo. Salomón caminó lentamente hacia un rincón de la sala, donde descansaba una antigua jarra de cerámica, una que había sido usada por generaciones de sabios. La levantó y la sostuvo frente al joven. Imagina que esta jarra representa tu corazón, dijo, girándola en sus manos con cuidado. Si la jarra está llena de ira, resentimiento y venganza, su belleza nunca será visible. La vida no fluye con claridad. Pero si la vacías de todo lo que la corrompe, permites que la paz y la sabiduría entren, como el agua pura que llena la jarra. El perdón es lo que limpia tu corazón y te permite ver el mundo con los ojos de la verdad. El joven miró la jarra con atención, entendiendo poco a poco el simbolismo que Salomón le mostraba. Entonces, ¿el perdón no es solo para los demás, sino también para uno mismo? Salomón asintió, su expresión suave pero seria. Exactamente. El perdón libera al alma, no solo al que lo recibe, sino también al que lo ofrece. Cuando retienes el perdón, te conviertes en prisionero de tu propio dolor. Pero cuando perdonas, te liberas de esas cadenas. El perdón no significa que apruebes el mal que se te hizo, sino que eliges no dejar que el daño controle tu vida. El joven tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras en su corazón. Sabía que había personas en su vida a las que había guardado rencor durante mucho tiempo. El proceso de perdonarlas parecía imposible, pero al mismo tiempo, comprendía que Salomón tenía razón. ¿Cómo puedo perdonar a aquellos que me han hecho tanto daño?, preguntó, la vulnerabilidad en su voz evidente. Salomón miró al joven con una mirada profunda, como si pudiera ver la lucha interna que estaba sucediendo en su corazón. El perdón no es algo que se hace solo una vez, es un proceso. Es un acto de voluntad. Comienza por reconocer el dolor, por entender que, aunque el mal se hizo, no define tu vida. Y luego, poco a poco, suelta lo que te duele. No es fácil, pero es el camino hacia la verdadera paz. Si lo haces, tu corazón será libre. El joven asintió lentamente, sintiendo que la última barrera en su alma comenzaba a desmoronarse. Por primera vez, sintió que el perdón era posible, no como un favor a los demás, sino como un regalo para él mismo. Lo intentaré, Majestad. Perdonaré, aunque el camino sea difícil. Salomón sonrió con calidez,
sabiendo que este joven había llegado a la última etapa de su viaje. Y esa decisión, joven, te llevará a una paz que nunca imaginaste. La sabiduría es el camino de la liberación. Y con el perdón, habrás aprendido la lección más profunda. El joven permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Las palabras de Salomón resonaban en su corazón con una claridad que no había sentido antes. Sentía que, aunque el camino hacia el perdón era incierto y desafiante, era el último eslabón que necesitaba para convertirse en el hombre sabio que siempre había aspirado ser. Salomón, observando al joven, pudo ver en sus ojos una mezcla de reflexión profunda y determinación. El rey sabía que este momento marcaría un punto de inflexión para él. El perdón no es solo un acto, es una transformación interna, dijo Salomón con una voz suave, pero llena de autoridad. Cuando perdonas, no solo liberas a los demás de su culpa, sino que te liberas tú mismo de las cadenas que te atan al pasado. El joven asintió lentamente, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros al comprender estas palabras. El rencor que había cargado durante años comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una nueva sensación de libertad. Lo intentaré, como dijiste. No solo por ellos, sino por mí, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente por la emoción. Salomón sonrió, satisfecho de ver que el joven comenzaba a entender la magnitud de su sabiduría. Sin embargo, el rey sabía que aún quedaba algo por decir, algo que pondría la última pieza en su lugar. Recuerda siempre, joven, que la sabiduría no se encuentra en ser perfecto, sino en ser humilde y dispuesto a aprender. Incluso cuando hayas alcanzado grandes alturas, nunca olvides que siempre hay algo nuevo por aprender, algo más por comprender. La sabiduría no tiene fin, es un camino sin final. El joven miró al rey con gratitud y respeto. Gracias, Majestad. A veces sentía que la sabiduría era algo reservado para unos pocos, pero ahora sé que todos tenemos el potencial de alcanzarla. Salomón se acercó al joven, poniendo una mano sobre su hombro. La sabiduría reside en todos nosotros, joven. No se trata de tener respuestas a todo, sino de saber cómo hacer las preguntas correctas y tener el valor de buscar las respuestas. Ahora, has aprendido lo más importante. Que no hay mayor sabiduría que la paz en el corazón y el amor hacia los demás. El joven se sintió invadido por un profundo sentido de paz, como si todo lo que había aprendido en su tiempo con Salomón finalmente se estuviera consolidando en su ser. Sentía que, aunque el viaje del conocimiento era largo, él estaba listo para caminarlo con una nueva comprensión. Prometo vivir según estos principios, Majestad, dijo con una voz serena. Salomón lo miró con una mirada de aprobación, como si viera no solo al joven frente a él, sino al hombre sabio que estaba por convertirse. Entonces, has terminado tu aprendizaje, joven. Pero recuerda, la sabiduría no se guarda como un tesoro, se comparte. Ahora, ve y sé una fuente de luz para los demás. Y no olvides que siempre tendrás un hogar aquí, donde las puertas de la sabiduría estarán siempre abiertas para ti. Con esas palabras, el joven sintió un poder renovado dentro de sí. Sabía que su viaje no terminaba aquí, que cada día era una nueva oportunidad para aplicar las lecciones que Salomón le había enseñado. Y, lo más importante, entendió que la sabiduría verdadera no era un destino, sino un camino continuo. El joven salió del palacio con el corazón ligero y lleno de determinación. Había pasado semanas bajo la tutela de Salomón, pero sentía que cada una de esas lecciones había echado raíces profundas en su alma. Ahora, caminaba por las vastas tierras de Israel, con la mente en paz, pero sabiendo que su verdadera prueba apenas comenzaba. Mientras caminaba por el desierto que rodeaba la ciudad, el joven se encontró con un anciano, de rostro curtido por los años y manos arrugadas por el trabajo de toda una vida. El anciano lo observó durante un largo momento, como si evaluara algo en él antes de hablar. Joven,
veo en tus ojos que has sido tocado por algo grande. La sabiduría de un rey no es algo que se pueda aprender fácilmente. ¿Qué has aprendido, si no te es molestia compartirlo? El joven, que había aprendido a no guardarse el conocimiento solo para sí mismo, se detuvo y miró al anciano con una sonrisa. He aprendido que la verdadera sabiduría no está solo en los libros o en los consejos de los grandes hombres, sino en cómo aplicamos ese conocimiento en nuestra vida diaria. He aprendido que el perdón es un camino hacia la libertad y que vivir con propósito es lo que da valor a cada acción. El anciano asintió lentamente, su mirada sabia y penetrante. Entonces, has aprendido la lección más importante. Pero debo advertirte, joven, la sabiduría no es algo que se obtiene y luego se guarda en el corazón como un tesoro. La sabiduría se pone a prueba constantemente, y solo aquellos que son humildes y pacientes con ella logran llevarla a su máxima expresión. El joven se sintió intrigado por las palabras del anciano, sabiendo que aún quedaba mucho por aprender. ¿Cómo se pone a prueba la sabiduría, anciano? El anciano hizo una pausa, y luego, señalando un pequeño río cercano, comenzó a hablar. El río fluye constantemente, nunca se detiene. En su curso, recoge piedras, ramas y tierra. Pero no se detiene por ellas. Si una roca se interpone en su camino, el agua la rodea, la supera, sin perder su curso. La sabiduría, joven, es como el agua. No se detiene ante los obstáculos de la vida, sino que los enfrenta con paciencia y fluidez. No importa cuántas piedras se interpongan en tu camino, la sabiduría sabe cómo adaptarse, cómo seguir fluyendo. El joven miró el río, pensando en las palabras del anciano. Sabía que su camino estaba lleno de desafíos, pero entendía que, al igual que el agua, debía aprender a fluir con las circunstancias, a adaptarse sin perder su propósito. Así es como se pone a prueba la sabiduría, dijo el joven, como si hubiera comprendido finalmente la lección. El anciano asintió con una sonrisa tranquila. Recuerda, joven, que no siempre podrás controlar lo que sucede a tu alrededor. Pero sí puedes controlar cómo respondes. La sabiduría se encuentra en la respuesta, en cómo actúas frente a lo que la vida te presenta. El joven se despidió del anciano, agradecido por su consejo. Sabía que su aprendizaje con Salomón había sido solo el comienzo, que la verdadera prueba de su sabiduría sería en cómo viviera cada día, enfrentando los desafíos que la vida le depararía. Caminó hacia el horizonte, sintiendo el viento fresco en su rostro, sabiendo que el viaje hacia la verdadera sabiduría nunca se detendría, pero que ahora tenía la fuerza y la claridad para enfrentarlo. El joven siguió su camino, sintiendo que las enseñanzas del anciano se entrelazaban perfectamente con las de Salomón. Su mente, ahora más abierta que nunca, comenzó a comprender que la sabiduría no solo venía de los momentos de calma, sino también de los desafíos inesperados. Mientras avanzaba por el camino polvoriento, algo en su interior le decía que su prueba final estaba cerca, que aún debía enfrentarse a algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Días después, el joven llegó a un pequeño pueblo, donde fue recibido por una multitud que lo observaba con curiosidad. En el centro de la plaza, una figura familiar lo esperaba, un hombre que había sido uno de sus amigos más cercanos en su juventud. Este hombre, conocido como Asael, se acercó rápidamente, con una expresión de preocupación en su rostro. «Tú», dijo Asael, abrazándolo con fuerza. «He escuchado sobre tus viajes, sobre lo que has aprendido de Salomón. ¿Realmente eres tú?». El joven sonrió, pero algo en su corazón comenzó a inquietarse. Había algo en la mirada de Asael que no le gustaba, como si ocultara algo. «Sí, soy yo». «¿Qué te trae por aquí, Asael?». El rostro de Asael se tornó sombrío. «Hace tiempo, me vi envuelto en problemas que no pude solucionar. Ahora, busco justicia. Necesito que me ayudes a recuperar lo que se me ha robado. He oído que tus conocimientos te han dado poder y sabiduría.
Estoy dispuesto a pagar cualquier precio para recuperar lo que perdí. El joven sintió como el eco de las palabras de Salomón resonaba en su mente: la sabiduría no está en buscar venganza, sino en encontrar la paz. Sin embargo, al ver la desesperación en los ojos de Asael, su corazón vaciló. ¿Qué ocurrió?, preguntó el joven, queriendo entender el fondo de la situación. Asael relató una historia de traición, de robos y engaños cometidos por un hombre que había arruinado su vida. El joven escuchaba en silencio, pero algo en el fondo de su ser sabía que la respuesta no estaría en la justicia terrenal, sino en la sabiduría del perdón. Finalmente, Asael terminó su relato. Lo que necesito, amigo mío, es que tomes venganza por mí. Has aprendido de los más sabios, ¿verdad? Pues usa esa sabiduría para devolverme lo que es mío. El joven se quedó quieto por un momento, sintiendo el peso de la petición. Recordaba las palabras de Salomón: el que guarda rencor es esclavo de su propio dolor. Sabía que, si se dejaba llevar por la ira, estaría cayendo en la misma trampa de la que Salomón le había hablado. Asael, dijo finalmente, con la voz tranquila pero firme: la venganza no te dará lo que buscas. Quizás pienses que eso aliviará tu dolor, pero solo te hundirá más en él. La sabiduría verdadera no se encuentra en la venganza, sino en la capacidad de perdonar. Asael lo miró, sorprendido por las palabras del joven. ¿Perdonar? ¿Acaso no entiendes que me han despojado de todo? ¿Cómo puedo perdonar a quien me ha destruido la vida? El joven miró a Asael con compasión. No te pido que olvides lo que ha pasado, ni que aceptes la injusticia. Pero el perdón te liberará de lo que te mantiene prisionero. Solo cuando puedas soltar ese odio, serás verdaderamente libre. Un silencio pesado cayó entre ellos. Asael miraba al joven con incredulidad, incapaz de comprender completamente lo que le decía. Pero el joven sabía que, al igual que él, Asael también tendría que tomar su propio camino hacia la sabiduría. Haz lo que desees, pero recuerda que la paz interior solo se encuentra cuando dejas ir lo que te hiere. El joven dio un paso atrás, dispuesto a continuar su viaje. Te deseo paz, Asael. Espero que algún día puedas encontrarla. El joven se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el horizonte, sintiendo en su interior la paz que solo puede ofrecer el haber seguido el camino de la sabiduría. En su corazón, sabía que su desafío más grande había sido enfrentarse a la elección entre venganza y perdón, y al haber elegido la paz, se acercaba aún más a la verdadera sabiduría. El sol comenzaba a ponerse cuando el joven dejó atrás el pueblo, dejando a Asael con sus propios pensamientos y su corazón dividido. Aunque la decisión de perdonar no había sido fácil para el joven, sabía que había tomado el camino correcto. A medida que avanzaba por la carretera desierta, su mente repasaba las palabras de Salomón sobre la sabiduría que lleva a la paz. Cada paso que daba parecía resonar con la verdad de aquellas enseñanzas. El joven caminó durante horas, sumido en la serenidad que le daba el haber tomado una decisión sabia, a pesar de lo difícil que había sido. Sin embargo, un sentimiento de inquietud comenzó a apoderarse de él a medida que avanzaba. Algo dentro de él sentía que aún no había terminado su viaje, que había algo más que debía descubrir. Al llegar a un pequeño claro en el bosque, decidió descansar. Mientras se sentaba, la noche cayó sobre él y, al encender una pequeña fogata, escuchó unos pasos en la oscuridad. Era una figura oscura que avanzaba hacia él con paso decidido. El joven se puso de pie, alerta, listo para cualquier situación. Pero cuando la figura emergió completamente en la luz de la fogata, vio a una mujer que caminaba hacia él con una expresión grave. ¿Qué buscas en estos solitarios bosques?, preguntó el joven, su voz firme pero cautelosa. La mujer lo miró fijamente, sus ojos llenos de sabiduría y tristeza. He oído hablar de ti. Se dice que has viajado con el rey Salomón y has aprendido los secretos de la sabiduría. Yo también busco respuestas,
pero mis preguntas son diferentes. El joven la observó con curiosidad, sintiendo una extraña conexión con ella. ¿Qué preguntas son esas?, inquirió, acercándose un poco más. La mujer respiró profundamente, mirando al cielo estrellado antes de hablar. He vivido muchos años buscando lo que me falta. He aprendido muchas cosas, pero nunca he encontrado paz. He pasado por tragedias, pérdidas y traiciones, y no sé cómo sanar mi corazón. Mi pregunta es simple: ¿cómo encontrar la verdadera paz cuando todo parece estar en caos a tu alrededor? El joven se quedó pensativo por un momento, las palabras de Salomón llenando su mente. Sabía que esta era otra prueba que la vida le ponía en su camino, la lección de la paz interna frente al caos externo. La paz no se encuentra en los eventos externos, sino dentro de ti mismo, dijo finalmente, con voz serena. No importa lo que ocurra alrededor de ti, si encuentras la paz en tu corazón, nada puede perturbarla. La mujer lo miró con escepticismo, como si intentara comprender la profundidad de sus palabras. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo puedes estar en paz cuando todo se derrumba a tu alrededor?, preguntó, su voz llena de desesperación. El joven sonrió suavemente, sintiendo la carga de la pregunta, pero también comprendiendo que su respuesta debía ser clara y sincera. La paz, al igual que la sabiduría, es un proceso. Se encuentra cuando decides soltar aquello que no puedes controlar. La tragedia y el caos son inevitables, pero nuestra reacción ante ellos es lo que define nuestra paz. Cuando dejas de luchar contra el flujo de la vida, cuando aceptas lo que es y aprendes a sanar en medio de la tormenta, ahí es donde empieza la verdadera paz. La mujer guardó silencio por un largo rato, su rostro mostrando una mezcla de duda y reflexión. Finalmente, habló con voz baja. He pasado años tratando de controlar todo, de evitar el dolor. Pero parece que cuanto más lucho, más me duele. Tal vez nunca haya entendido lo que es realmente vivir en paz. El joven se acercó un poco más, su mirada llena de empatía. El primer paso hacia la paz es el aceptar que no todo está en tus manos. Pero también el aprender a confiar en que, incluso cuando todo parece caótico, hay una fuerza más grande que nos sostiene, y esa fuerza nos lleva hacia la serenidad. La mujer asintió lentamente, como si comenzara a comprender lo que el joven le decía. Tal vez lo que necesito no es tener todas las respuestas, sino aprender a vivir con las preguntas. El joven asintió con una sonrisa. Eso es precisamente lo que la sabiduría nos enseña. Vivir con las preguntas y permitirnos crecer sin tener todas las respuestas de inmediato. La paz llega cuando entendemos que no hay necesidad de tener todo bajo control, solo la disposición para aceptar lo que viene. La mujer parecía más tranquila ahora, como si las palabras del joven hubieran tocado una parte de su alma que había estado cerrada por mucho tiempo. Gracias, dijo finalmente. Gracias por mostrarme un camino diferente. El joven sonrió, sabiendo que otra semilla de sabiduría había sido plantada en el corazón de alguien más. No siempre se podía ver el cambio inmediato, pero confiaba en que las palabras que había compartido seguirían creciendo dentro de ella, como lo habían hecho en él. La mujer, ahora con una mirada más serena, se despidió del joven antes de adentrarse nuevamente en la oscuridad del bosque. Él se quedó allí, junto a la fogata, sintiendo una profunda satisfacción por haber podido compartir su sabiduría una vez más. Pero a medida que las llamas se apagaban lentamente, algo en su interior le susurró que su viaje aún no había llegado a su fin. Sabía que la verdadera prueba de su sabiduría vendría cuando fuera confrontado con una decisión que podría cambiar el destino de muchos. El joven continuó su camino al amanecer, atravesando montañas y valles, guiado por la intuición de que algo grande estaba por suceder. Mientras se acercaba a un pueblo lejano, observó a lo lejos una figura que se movía apresuradamente. Al acercarse, vio que era un mensajero que llevaba un pergamino sellado. ¿A quién buscas?, preguntó el joven,
intrigado por la urgencia en la que parecía estar envuelto el mensajero. «Busco a un hombre sabio», dijo el mensajero, sudoroso y preocupado. «Necesito ayuda, y he oído que eres el único capaz de entender las palabras de Salomón». El joven frunció el ceño y le pidió al mensajero que lo acompañara a un lugar más tranquilo, donde pudieran hablar. Una vez que estuvieron a salvo de miradas curiosas, el mensajero desplegó el pergamino. «Es una carta del rey Salomón», explicó. «Dice que debe convocarse una reunión urgente con todos los sabios del reino. Un gran peligro se cierne sobre nosotros, y solo aquellos con verdadero entendimiento pueden ayudar a evitar que todo se pierda». El joven tomó el pergamino, sintiendo el peso de las palabras escritas en él. Había escuchado rumores sobre un desafío que amenazaba la estabilidad del reino, pero nunca imaginó que su sabiduría sería requerida en tal situación. «¿Qué tipo de peligro?», preguntó el joven, mientras leía las palabras de Salomón. «El rey ha recibido visiones de un conflicto que podría arrasar el reino. Hay quienes buscan apoderarse de las riquezas de Israel y están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlo. La sabiduría de los sabios será crucial para encontrar la solución antes de que sea demasiado tarde». El joven asintió, comprendiendo que este momento había sido predestinado. Sabía que la paz y la sabiduría no solo se trataban de enseñanzas personales, sino también de la capacidad de aplicar esos principios en situaciones críticas, donde el destino de muchos estaba en juego. «Lleva este mensaje al rey. Le diré que llegaré en breve». El mensajero asintió y se apresuró a partir. El joven, por su parte, se dirigió rápidamente hacia la capital del reino. Mientras viajaba, sus pensamientos se centraron en lo que podría ser una gran prueba de su sabiduría. ¿Cómo resolvería un conflicto de tal magnitud? ¿Qué decisión tomaría cuando las vidas de muchas personas dependieran de ello? Al llegar a las puertas de la ciudad, el joven fue recibido por un grupo de guardias que lo escoltaron hasta el palacio real. La tensión en el aire era palpable. Sabía que el rey Salomón confiaba en él, pero ahora debía demostrar que sus aprendizajes y su comprensión de la sabiduría eran suficientes para enfrentar la amenaza que se cernía sobre su pueblo. Una vez dentro, fue conducido directamente al salón del trono, donde Salomón lo esperaba, con una mirada solemne. «Has llegado a tiempo», dijo el rey, su voz grave, como si el peso del reino descansara sobre sus hombros. «La situación es más grave de lo que imaginábamos. El futuro de Israel está en peligro, y solo aquellos con verdadera sabiduría podrán encontrar el camino hacia la salvación». El joven se acercó, mirando a Salomón con respeto. «¿Qué debo hacer, mi rey?». Salomón lo miró fijamente, como si evaluara la pureza de su alma, antes de hablar. «La sabiduría te ha guiado hasta aquí, pero ahora debes decidir si estás dispuesto a sacrificarlo todo por el bien del reino. La sabiduría no siempre es fácil, y las decisiones que tomes hoy no solo afectarán tu vida, sino la de todos los que dependen de ti». El joven sintió el peso de las palabras del rey. Sabía que la verdadera prueba no era solo una cuestión de conocimiento, sino de valentía y sacrificio. La sabiduría verdadera, entendió, no solo se aplicaba a las decisiones personales, sino a las decisiones que definían el destino de muchos. El aire en la sala del trono estaba pesado, como si la gravedad del momento se hubiera asentado sobre los hombros del joven. Salomón lo miraba con una serenidad que solo el rey más sabio del mundo podía poseer, pero sus ojos brillaban con una profunda preocupación. El joven sabía que este momento no era solo una lección más, estaba frente a una encrucijada que definiría el futuro de su pueblo. «Mi rey», dijo el joven, con la voz firme pero cargada de una incertidumbre que no podía ocultar, ¿qué se espera de mí? ¿Cómo puedo ayudar a salvar el reino? Salomón se levantó de su trono y comenzó a caminar hacia una mesa llena de mapas y pergaminos. Señaló uno de ellos, donde se dibujaba una línea de soldados y territorios en conflicto. «La amenaza proviene de fuera de nuestras fronteras», explicó el rey.
Un ejército se está acercando, decidido a arrebatar nuestras riquezas. Pero lo que es peor, están infiltrados dentro de nuestras propias filas. Algunos de nuestros consejeros más cercanos están aliados con ellos. Es una guerra en dos frentes, uno en el campo de batalla y otro en el corazón de la corte. El joven asintió, comprendiendo la magnitud de la situación. La guerra externa era solo una parte del problema. La verdadera amenaza estaba dentro, en el traidor que se escondía entre los suyos. Pero, mi rey, dijo el joven, pensativo, ¿cómo podemos encontrar a esos traidores sin caer en la desconfianza de todos? La sabiduría no consiste solo en derrotar a nuestros enemigos, sino en saber quién está a nuestro lado. Si no encontramos el corazón de la traición, el reino caerá desde dentro. Salomón lo miró con una profunda admiración, como si hubiera visto en él la esencia misma de la sabiduría. Exactamente, joven sabio. Esta es la clave, debemos usar la misma sabiduría que nos ha sostenido hasta ahora, pero con cautela. No podemos enfrentarnos a este mal con más mal. La respuesta está en un principio antiguo: quien quiere ser grande debe servir. El joven frunció el ceño, sin comprender completamente el significado de esas palabras. ¿Servir? ¿Pero cómo puede servir uno en una situación como esta? Salomón sonrió levemente y se acercó a él, colocando su mano sobre su hombro. La grandeza no siempre se logra a través de la guerra. La grandeza, la verdadera sabiduría, reside en conocer el momento adecuado para actuar. Si entendemos a nuestros enemigos, podemos adelantarnos a sus movimientos, pero también debemos recordar que un verdadero líder no hace la guerra por ego, sino por el bienestar de su pueblo. La traición no se combate con más venganza, sino con entendimiento y justicia. El joven comprendió al instante. La lección de Salomón era clara: la sabiduría del rey no solo radicaba en la batalla física, sino en la capacidad de ver más allá de lo obvio. En encontrar una solución que restaurara la justicia sin destruir todo lo que amaban. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó el joven, ahora decidido. Salomón le entregó un pequeño pergamino sellado, el cual el joven tomó con cuidado. Este es el nombre de los consejeros más cercanos a mí, aquellos en quienes aún confío. Debes llevar este mensaje a cada uno de ellos, de forma confidencial. Habrá una reunión secreta. Y cuando lleguemos al corazón de la traición, la sabiduría de todos los involucrados nos guiará hacia la verdad. Pero recuerda, no te apresures a juzgar a nadie sin comprender su verdadera intención. No todo lo que parece es lo que realmente es. El joven asintió, comprendiendo que la verdadera prueba de sabiduría no era solo encontrar a los culpables, sino también evitar que la desconfianza destruyera lo que el reino había construido. Estoy listo para actuar, mi rey. Haré todo lo que esté en mis manos para salvar este reino. Salomón lo miró una vez más, esta vez con una sonrisa profunda que reflejaba tanto el amor por su pueblo como la esperanza de que la sabiduría pudiera superar incluso la traición más oscura. Lo sé, joven sabio. Y cuando todo haya terminado, este reino recordará que la sabiduría, la paz y la justicia siempre prevalecerán sobre la destrucción. Con esa última palabra, el joven partió de la sala del trono, sabiendo que su destino estaba sellado. Se encontraba en el epicentro de una batalla que no solo afectaría al reino, sino también a su propio crecimiento personal. Cada paso que daba lo acercaba más a comprender que la sabiduría no se trata solo de conocimiento, sino de la capacidad de aplicar lo aprendido en los momentos más oscuros. El joven avanzaba por los pasillos del palacio con el corazón acelerado y la mente fija en la misión que tenía por delante. Sabía que no solo su destino dependía de este momento, sino el de todo el reino. Había caminado por un largo camino hacia la sabiduría, pero ahora debía demostrar que la verdadera sabiduría es mucho más que palabras, era acción, discernimiento y valentía en los momentos más oscuros.
A medida que se dirigía hacia la primera de las reuniones secretas, el joven recordó las palabras del rey Salomón. La traición no se combatía con más traición, sino con la comprensión y la justicia. Pero ¿cómo encontrar la verdad cuando todo lo que veía eran sombras de duda? Al llegar al primer consejero, un hombre de gran renombre y confianza en la corte, el joven le entregó el mensaje de manera discreta. El consejero lo miró con una expresión de desconcierto y, tras un largo suspiro, aceptó la invitación a la reunión secreta. Este será un camino difícil, dijo el consejero, tras leer el mensaje, pero confío en que la sabiduría que buscas será la clave para salvarnos. Poco a poco, el joven fue reuniendo a los demás consejeros leales, cada uno con su propio temor y dudas sobre lo que realmente estaba sucediendo en la corte. La desconfianza entre ellos estaba presente, pero cada vez que el joven hablaba, sus palabras resonaban con una verdad que, aunque dura, era imposible de ignorar. La última reunión se celebró en un pequeño salón escondido en lo profundo del palacio, lejos de las miradas curiosas. Los consejeros y el joven se reunieron en silencio, esperando la llegada del rey. Mientras tanto, el joven meditaba sobre el profundo desafío que se avecinaba. Cuando Salomón apareció, el ambiente se tensó. Sin embargo, el rey no dijo una palabra. Solo tomó asiento en el centro de la mesa y dejó que el silencio se apoderara de la sala. Todos los ojos se centraron en el joven, quien, en ese momento, sabía que no podía fallar. La traición se encuentra en los corazones, no en las manos, dijo el joven con voz firme, mirando a cada uno de los presentes. Pero también sabemos que el corazón del traidor es descubierto por aquellos que se atreven a mirar más allá de las apariencias. Salomón lo miró con una ligera sonrisa, como si estuviera orgulloso del joven. Este es el momento, dijo el rey. Ahora, revelaremos la verdad. La sabiduría no es solo entender la verdad, sino cómo aplicarla para sanar lo que está roto. Con ese simple gesto, Salomón levantó un pequeño sello de su anillo y lo rompió. El sonido resonó en la sala como una sentencia. El pergamino sellado fue desplegado ante ellos. El joven observó, su respiración suspendida, mientras el rey leía en voz baja, revelando los nombres de los traidores infiltrados en su propia corte. La verdad se hizo evidente, y la traición fue expuesta en toda su magnitud. El reino estaba a punto de ser destruido desde dentro. Sin embargo, Salomón, con su calma inquebrantable, sabía que la sabiduría no consistía solo en desenmascarar a los culpables, sino en qué hacer con esa verdad. La paz no se consigue con más guerra, dijo Salomón, levantándose lentamente. El poder de la sabiduría radica en la justicia. Y la justicia debe prevalecer. Con esas palabras, el rey ordenó que aquellos que habían traicionado al reino fueran juzgados de acuerdo con la ley. Sin embargo, también les ofreció un camino hacia el arrepentimiento, un camino hacia la redención para aquellos dispuestos a aceptar la justicia con humildad. El joven observó en silencio, comprendiendo que la verdadera sabiduría del rey Salomón no solo era su habilidad para discernir la verdad, sino su capacidad para actuar con justicia y compasión, incluso hacia los que le habían traicionado. La paz fue restaurada en el reino, no porque se derrotará a los traidores con venganza, sino porque la verdad fue revelada y se tomó una decisión sabia que sanó el corazón del pueblo. El joven, al final de todo, entendió que la sabiduría verdadera no solo se encuentra en los libros o en las enseñanzas, sino en cómo elegimos actuar en los momentos de crisis. El reino prosperó, y la sabiduría de Salomón y su joven discípulo fueron recordadas por generaciones como el faro que guió a Israel a través de la tormenta. Así concluye la historia de un joven que viajó en busca de sabiduría, pero al final, descubrió que la verdadera sabiduría reside no solo en el conocimiento, sino en la capacidad de aplicar ese conocimiento con amor, justicia y compasión. Comparte esta gran sabiduría con más personas para aprender de este sabio rey en el nombre de Jesús. Amén.